fundamental, como decía la embajadora, es necesario que todos los países luchemos contra la violencia. Y en el Perú, uno de los principales problemas que tenemos es el tema de la violencia. Los datos globales nos muestran que a nivel internacional la violencia es un problema. Es un fenómeno social, ¿no es cierto?, que afecta principalmente a las mujeres. En el 2007 ya el secretario de las Naciones Unidas nos decía que la violencia estaba en todos los continentes, en todos los países y tenía efectos devastadores. Pero sin embargo, las sociedades la prohíben, pero frecuentemente se encubren o se toleran tácitamente. Y eso hace que la violencia siga persistiendo, persista, exista, se reproduzca y de diferentes formas y maneras. ¿Cómo comprender la violencia? En el Perú, como en otros países, ¿no es cierto?, ya tenemos una comprensión de la violencia, el por qué surge, por qué existe, y hemos visto que es un fenómeno social que tiene diferentes causas, no solamente una causa, sino que tiene muchas y diferentes causas, y todas estas se entrecruzan y hacen que grupos más vulnerables sean los que sufran la violencia. Entre estos fenómenos, entre estos factores que causan la violencia, tenemos principalmente la desigualdad estructural de género, ¿no? El hecho de ser hombre o ser mujer en una sociedad hace que puedas o no ser mayor víctima de violencia. Y la discriminación y la desigualdad es otro factor fundamental que causa la violencia. Y así ya lo tenemos entendido en el Estado peruano. Además, en el Estado peruano también hemos acogido, ¿no es cierto?, la teoría socioecológica, la teoría ecológica, ¿no?, de la comprensión de los fenómenos sociales, ¿no es cierto?, y que precisamente dice que los seres humanos no somos individuales, no existimos aislados, sino que siempre estamos relacionados, ya sea con nuestros familiares, ya sea en las instituciones donde trabajamos, donde estudiamos, en el barrio, con la familia, ¿no es cierto?, y en la sociedad. Entonces, tomando esta teoría socioecológica, que ya la habían también estudiado y tomado diferentes instituciones de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, es que el Estado peruano también acoge esta teoría socioecológica para comprender la violencia. Entonces, a partir de estos últimos años, comprendemos que la violencia es un fenómeno social complejo, que tiene su base en la desigualdad y en la desigualdad y en la discriminación de género. ¿Y en qué normas lo hemos recogido y en qué políticas fundamentales lo tenemos? Principalmente en la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, es la Ley 30364 del año 2015. Esta ley, ¿no es cierto?, que es la más importante que tenemos, se ha ido desarrollando y ha ido creando instrumentos que nos están ayudando a hacer frente a la violencia. Uno de los más importantes que se ha logrado el año 2019 es el programa presupuestal. O sea, hay un programa presupuestal dirigido exclusivamente a resolver y atender y reducir la violencia. O sea, hay un presupuesto del Estado destinado específicamente a que las instituciones atiendan y prevengan la violencia. Hay un programa presupuestal. ¿Qué tenemos también para prevenir la violencia? Este año se ha aprobado la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres. Y también tenemos unos lineamientos estratégicos para la prevención de la violencia de género. Es así como el Estado peruano
está teniendo instrumentos, ¿no es cierto?, no solamente de carácter político, que son muy importantes, sino también algo que desde hace mucho tiempo se reclamaba, que era el tema presupuestal. O sea, hay un programa presupuestal que involucra no solo al Ministerio de la Mujer, sino a varios ministerios. Muy bien. Vamos a poner, voy a anotar la hora, ya. Vamos a seguir. Jacqueline, si se puede poner en modo presentación quizás, porque estamos viendo las diapositivas, pero no en modo presentación. Ya. Ya, perfecto. Lo vemos en modo presentación. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Uno de los aspectos fundamentales para comprender la violencia es el tema de la tolerancia social. Ya lo decía en el 2007, ¿no? En el Perú hay una ley que prohíbe, inclusive la violencia está sancionada, ¿no es cierto?, con pena privativa de libertad, el feminicidio y todo tiene penas muy altas. Sin embargo, es necesario saber qué es lo que piensa la sociedad respecto a la violencia. Y lo que nosotros tenemos en el Perú también es algo muy importante. Es una encuesta nacional sobre relaciones sociales, donde mide la tolerancia social de la violencia. Ahí se miden las creencias, las actitudes e imaginarios, y esta encuesta muestra, ¿no? La muestra seleccionada representa la totalidad del país y nos ayuda a comprender muchísimo por qué todavía existe la violencia. Esta es la ENARES, que nos ayuda a comprender el tema de la violencia y por qué existe. ¿Qué es lo que mide la tolerancia? ¿Qué es lo que va a medir la ENARES, no es cierto? Lo que va a medir la ENARES es los hábitos, las percepciones, las prácticas culturales, ¿no es cierto?, que apoyan la violencia. Todas estas prácticas lo que hacen es legitimar, ¿no es cierto?, favorecen, soportan y hacen que la violencia continúe, que siga habiendo más violencia. Es por eso que la ENARES para nosotros es un instrumento fundamental que nos ayuda a comprender la violencia. ¿Qué dice la ENARES? En el Perú hemos tenido 3 estudios de ENARES, ¿no? El año 2013, el año 2015 y el año 2019. El año 2019, el 58% de la población peruana, ¿no es cierto?, toleraba la violencia hacia las mujeres. O sea, más de la mitad de la población, el 58% de las mujeres, de las personas, o sea, hombres y mujeres de la población peruana, tolera el tema de la violencia, la soporta y eso ayuda a que la violencia continúe. Pero el ENARES también nos da un dato sobre los niños y niñas. Y fíjense ustedes que también el 58%, ¿no es cierto?, de las personas lo que están haciendo es tolerar la violencia hacia los niños y hacia las niñas. Y eso hace que la violencia continúe, se perpetúe, siga. Todos nosotros en el Perú hemos sido testigos o conocemos casos de violencia. Todos. Yo no sé si ustedes también ahí en la embajada, ahora que viven en el Perú, ¿no es cierto?, han sido testigos en las noticias, de los vecinos en el barrio, ¿no?, en la familia también, de los casos de violencia. Entonces la violencia es algo que se da y lo peor de todo es que es tolerada. Todavía la violencia es aceptada, es legitimada por las personas. Una de las cuestiones que nos señalaban, que nos pedían para
para esta charla era cómo prevenir la violencia, ¿no? ¿Qué hacer para que la violencia cambie? Entonces, a nivel de la evidencia internacional, ¿no es cierto? Que ahora las políticas también peruanas se basan en la evidencia internacional y en cuáles han sido aquellas prácticas que hacen que haya mayor violencia, se ha estudiado, ¿no es cierto?, que hay normas sociales, son las normas sociales las que hacen y las que justifican la violencia, las que hacen que se reproduzca mayor violencia. ¿Qué más hace que haya violencia? La mayor aceptación de la autoridad masculina. En los países donde hay mayor aceptación de la autoridad masculina, los niveles de violencia son mayores. Otra cosa muy importante que también la evidencia internacional muestra es el rol de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un ente fundamental en el tema de la prevención de la violencia. Es por eso que los contenidos agresivos que se pueden ver a través de los medios llegan a los hogares. Entonces, si nosotros queremos hacer una prevención de la violencia dentro de los hogares, es importante que los padres, las madres, los cuidadores y cuidadoras, no dejemos que los niños estén expuestos a los contenidos agresivos de los medios de comunicación y de las redes sociales, porque estos transmiten la violencia, la legitiman y la reproducen y hacen que sea normal. Y esto es algo que está ocurriendo constantemente. ¿Qué es también importante? También es importante el tema del Estado de Derecho. Necesitamos un mayor Estado de Derecho, mejores normas, mayor estabilidad jurídica, sobre todo sobre la situación de las mujeres, para mejorar el Estado. Y respecto al tema de las desigualdad, la situación de desigualdad de las mujeres. Hay la mayor discriminación, ¿no es cierto?, sobre las mujeres, hace que haya mayor violencia. Si no hay trabajo para las mujeres o el índice de trabajo es favorable solamente para un sector de la población y no para las mujeres, obviamente no van a tener dónde las mujeres, cómo poder tener recursos para poder salir de las situaciones de violencia y participar. Y también el tema de la participación política de las mujeres, ¿no? Es importante a nivel, digamos, estructural, mirar todo esto para cambiar. Pero estas cosas también tienen que ver con lo que pasa en la familia, y es el tema del rol de los medios. ¿Quién no tiene una televisión, un televisor, una laptop, un celular? Y estos tienen contenidos agresivos que están siendo transmitidos a los niños y a las niñas, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante para prevenir, ¿no es cierto?, factores individuales desde el hogar? Un tema importante son los antecedentes de la violencia. Si una persona ha sufrido de niño castigos severos, ¿no es cierto?, ha sido víctima de violencia por parte del padre, de la madre, qué sé yo, también cuando sea adulto va a ser víctima o va a ser agresor de la violencia. Y no solamente es eso, basta que haya visto la violencia, si ha expuesto a la violencia, porque a veces en muchas familias los padres tienden a tener discusiones, peleas, ¿no?, y agresiones, y creen que los niños no ven o no saben, ¿no es cierto? Pero sin embargo, los niños escuchan, saben que en la casa hay violencia, y ellos también van a sufrir violencia o luego van a poder repetirla. Otro tema importante es el tema del bullying. Los niños y las niñas que van a los colegios, ¿no es cierto?, o en las instituciones, que sufren bullying por parte de otros compañeros o compañeros, van a tener mayores posibilidades, mayores factores de vulnerabilidad para sufrir violencia. Y en las características individuales tenemos que ver el tema de la discapacidad. Por ejemplo, las personas que tienen
discapacidad son las que van a sufrir, las que pueden sufrir mayor violencia y son las que más difícilmente la van a poder reportar, ¿no? Y hay otros temas, por ejemplo, el uso de sustancias. Si las personas usan drogas o son alcohólicas, va a haber mayor posibilidad de la violencia. ¿Qué dice la ENARE respecto al, a la violencia, ¿no? A la tolerancia social de la violencia? ¿Cuáles son las principales actitudes y creencias? El 52% de la población, perdón, dice que una mujer debe cumplir, ¿no es cierto?, su rol de madre y esposa y después cumplir sus sueños. O sea, la mitad de la población peruana dice que las mujeres debemos ser primero madres, ¿no es cierto?, y esposas, y luego ya ver las otras cosas, ¿no? Hay que priorizar nuestro rol de madre y de esposa, el 52%. Luego tenemos que el 33% de la población dice que una mujer infiel, ¿no es cierto?, alguien que ha sido infiel con su pareja, debe tener algún tipo de castigo. O sea, está muy bien que la castiguen, ¿no? Está muy bien que la castiguen. Estas ideas de lo que de lo que debe ser, de lo que deben ser las mujeres, primero ser madres y esposas y luego ser castigadas, nos están señalando que la violencia está muy bien, o sea, que las mujeres tienen que seguir en su rol de madres, y si no cumples eso, está muy bien que te castiguen, y si eres infiel, peor, o sea, te vamos a dar va a haber mayor sanción contra tu persona. Otro tema para prevenir la violencia que también nos habían pedido en la charla es en las relaciones de la familia. En la familia lo que se tiene que buscar es la igualdad, ¿no es cierto? Mientras más conversación, más igualdad, más comunicación haya, más acuerdo entre la pareja, la relación va a ser mucho más fluida y mucho mejor. Pero cuando haya relaciones desiguales de género en la pareja, eso es lo que produce la violencia. Cuando hay desigualdad de género, eso es lo que produce la violencia. La dominación, la subordinación sexual, ¿no es cierto?, la coerción sexual hace que haya violencia. Las actitudes sexistas, ¿no?, de los jóvenes cuando son adolescentes, hay que ver a los adolescentes, a los hijos y a las hijas adolescentes también, si tienen actitudes sexistas a temprana edad, también nos dicen que va a haber mayor violencia y mayor reacción. En el Perú se han hecho varios estudios y hay varias variables: el patriarcalismo, el machismo y las pautas de crianza respecto que son discriminatorias hacia las mujeres hacen que haya violencia. Entonces, para que una familia peruana o una familia de otro país que venga, tiene que buscar relaciones iguales de género, tratar de buscar la igualdad entre la pareja, ¿no es cierto? Y abandonar las ideas de los roles sexuales tradicionales, y la dependencia económica y a veces la dependencia psicológica también de las mujeres, ¿no? Porque muchas mujeres pueden ser profesionales, tener sus propios recursos, sin embargo, dependen de su pareja. Y otro tema que también tiene que ver es con las pautas de crianza. En las familias, para prevenir la violencia, no debe haber castigos corporales para los niños, porque con eso estás enseñando y estás legitimando que sí, pues la violencia está muy bien y hay que continuarla, y está muy bien, y esa es una forma de solucionar los problemas, ni tampoco el descuido parental. Entonces, ¿qué se necesita para prevenir la violencia en la pareja? Se necesita la comunicación, se necesita la igualdad, se necesita compartir, ¿no? Compartir todas las tareas del hogar y negociar, tratar de negociar y todo eso. Por el tema del COVID,
precisamente se ha visto que hombres y mujeres hemos tenido que volver al hogar y trabajar juntos. Y ahí han habido bastantes problemas, y es también la sobrecarga de las mujeres, ¿no es cierto?, de trabajar, atender a los niños y todo, lo que provoca la violencia. Por eso es importante, ¿no es cierto?, el trabajo equitativo, la igualdad, la comunicación en la familia, en la misma familia, para los hombres y las mujeres. Hay que prevenir la violencia, pero desde la igualdad en la familia. A los niños y a las niñas hay que enseñarles que todos somos iguales y que todos debemos ser iguales. En el Perú, ustedes habrán visto que el Día de la Madre, por ejemplo, está relacionado a todo lo que es doméstico, a la cocina, al cuidado, al lavado, etcétera, ¿no? En cambio, el Día del Padre está dedicado más a aquella persona que guía, ¿no? Yo guío a mi hijo, le enseño, estoy a su lado, ¿no? Pero no lo relaciono con con que tiene que ayudarme en la casa. No, es una total partición. Y estas ideas son las que precisamente hacen que haya más violencia. En los juguetes, ahora que va a ser, que es Navidad, ¿no es cierto?, y todo, también vemos las diferencias, continúan las diferencias. Para las niñas, ¿no es cierto?, hay un conjunto de juguetes que están destinados para que cuiden a muñecos y a muñecas. En cambio, a los niños, ¿no?, autos, armas, todo tipo de juegos. Esto está cambiando, pero si vamos al supermercado, ustedes van a ver que la zona de niñas es rosado, ¿no? Todo lo que para las niñas, mujercitas, rosado. Y si quiero comprar un juguete para un niño, es azul, a pesar de los cambios. Pero ahora hay felizmente juguetes, cuentos y todo para, para todos los hombres y mujeres. ¿Qué más nos dice qué más nos dicen las principales creencias que a veces hemos encontrado, ¿no? Dice la Henares, que si un varón, ¿no es cierto?, pues si un hombre cela a su esposa o pareja, ¿no es cierto?, es porque así demuestra que la ama. O sea, el 18% de la población dice que si un esposo cela, ¿dónde has estado? ¿Con quién has estado? ¿A dónde has ido? ¿Por qué? Es porque la ama, el 18%. Y el 31% de la población, casi la tercera parte, dice que la mujer que viste provocativamente, o sea, la mujer que se arregla provocativamente, ella es la que busca que la acosen, ¿no? Le gusta, quiere que la acosen, ella es la responsable del acoso. Entonces, también vemos que estas ideas de la tolerancia social, el 18%, de que los celos son normales, y está muy bien que un esposo esté detrás, llamándola, diciéndole a dónde estás, y que el 31% todavía crea que es la culpable del acoso son las mujeres. Todavía vemos que en el país hay mucho por hacer y mucho por cambiar. En el Perú hemos visto que estos casos, ¿no?, esta discriminación, estas ideas, estas creencias han llevado a muchos casos de violencia, y los casos más extremos han sido aquellos que hemos visto, por ejemplo, el de Evi Ágreda, ¿no? Ese ha sido un caso que marcó un hito en las políticas peruanas, porque a partir del caso de Evi Ágreda, que murió en Miraflores, ¿no es cierto?, por una persona que subió al micro y le tiró, le tiró querosene, y luego la encendió, fue que cambió, cambió la idea, y se dijo que se tenía que atender la violencia. Desde esa vez se realizó un plan de acción conjunto, ¿no? Se realizó un plan de acción conjunto. ¿Y qué dijo este hombre? ¿Qué dijo él cuando le preguntaron, ¿no? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué buscó quemarla? ¿Por qué, no? ¿Por qué a Evi Ágreda la buscó quemar? Y él dijo, porque ella se estaba burlando de mí. Ella, una mujer, no puede burlarse de mí.
porque ella, ¿no? Y lo único que yo quería era malograrle la cara, ¿no? Quería solamente malograr nada más. Pero esa idea, ¿no? De que ella es mujer, no puede burlarse de mí. Yo soy el hombre, yo soy el que... Y no puede ser así. Lo mismo sucedió con Ruth Talía, ¿no? De 19 años, que participó en un programa, luego desapareció, y finalmente el asesino confesó que fue su expareja, confesó que la mató porque también dijo lo mismo. Todo el barrio había escuchado el testimonio de Ruth Talía y se burlaban de él, ¿no? Y le decían, eres un tonto, te dejas llevar, cómo es que ella es la que te manda, ella es la que te engaña, ella es la que te dice, y entonces eso hace que hayan casos extremos de violencia muy fuertes en el país y que han marcado, ¿no? Las ideas y que todavía subsisten. ¿Cuáles son las acciones que el Estado está realizando? Y ya para terminar, ¿no? En el gobierno peruano tenemos una política pública, ¿no es cierto? La Estrategia Nacional para Prevenir la Violencia, tenemos la Ley 3364, tenemos muchas normas que nos están ayudando a prevenir la violencia. Trabajamos con sectores claves, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, el Ministerio de Cultura, todos en conjunto, hay un sistema nacional para trabajar sobre la violencia, y también se hacen acciones concertadas con la sociedad civil, ¿no? Trabajamos en conjunto y ellos también participan en la política. Todas las normas y todas lo que tenemos es precisamente lo que buscamos es la igualdad, ¿no? Buscamos la igualdad a través de la Política Nacional de Igualdad y a través de la Ley 3364. Creemos que la igualdad entre hombres y mujeres es una condición indispensable para reducir la pobreza, para mejorar la vida de las mujeres, pero también la igualdad es necesaria para eliminar la violencia. En el Perú también tenemos servicios de atención, servicios que atienden a las mujeres. La línea 100, que pueden llamar en cualquier momento a las 24 horas. El servicio de atención de urgencia que va hacia los casos, donde hay un caso va, si hay un feminicidio van y atienden a los familiares. Tenemos los centros de emergencia mujer, más de 400 en cada provincia del país. Tenemos la estrategia rural, ¿no?, que trabaja con en algunas regiones más lejanas del país. Tenemos el chat 100, ¿no? Tenemos el chat 100 que pueden comunicarse vía chat y hacer las preguntas. Tenemos hogares de refugio temporal y tenemos el CAI, que está hecho para hombres que han sido violentos y están con sentencia y que van a cambiar sus actitudes, ¿no? Estos son los servicios de atención. Pero también ahora, gracias al PPOR, gracias al programa, gracias al presupuesto, tenemos servicios de prevención, Tenemos el acompañamiento a mujeres, es decir, las mujeres que han ido, buscan ayuda, ponen una denuncia, van a tener una mujer voluntaria que la va a acompañar. También hay mujeres que no buscan ayuda, que tienen miedo, que no quieren denunciar. También van a tener el acompañamiento de las psicólogas comunitarias. Las facilitadoras también son las mujeres voluntarias que salen a hacer. Luego tenemos los hombres, ¿no? Por la igualdad, es algo que ahorita lo vamos a ver, y así tenemos varios servicios más que lo vamos a seguir viendo. Y lo último es la campaña. Estamos en parte de una campaña que se llama Haz la diferencia, frena la violencia, que se está trabajando este año. Queremos que la violencia en el Perú termine y que
lo principal sea que las mujeres y los hombres vivamos bien y vivamos muchísimo mejor. Entonces, yo agradezco, hasta acá llegaría mi participación. Gracias. Perfecto, muchas gracias Jacqueline por la participación y la presentación. Ahora vamos a dar el pase a Omar para continuar con la presentación. Buenas tardes, empiezo ya. Por favor, Sí, por favor, Omar. Claro ya, que sí. Bueno, buenas tardes con todas las presentes, todos los compañeros presentes. Voy a tratar de ser sucinta en mi presentación, creo que tengo aproximadamente un poco menos de 15 minutos. Y queremos presentar un poco el tema de masculinidades y de prevención de la violencia, es decir, cómo desde el Programa Nacional Aurora apuntamos al trabajo de prevención de la violencia a partir de involucrar a los hombres en la lucha contra este problema público, ¿no? Este problema social. Voy a tratar, insisto, de ser breve y para esto mi presentación la enfocaré en 3 puntos principales. Primero, la necesidad de involucrar a los hombres en la lucha contra la violencia. Como segundo tema, veremos brevemente cómo es el modelo tradicional de masculinidad en el que hemos sido formados los hombres, promueve más bien conductas violentas hacia la pareja, hacia la familia, y por ende es cuestionado actualmente. Y como tercer punto, veremos algunas alternativas de cómo podemos vivir nuestra masculinidad e involucrarnos con nuestras familias sin usar la violencia o generando relaciones libres de violencia, ¿no? En este sentido, vamos a iniciar la presentación. Primero partimos de esta pregunta, ¿no? ¿Por qué trabajar con los hombres? ¿Por qué involucrar a los hombres en la lucha contra la violencia si tradicionalmente diríamos que los hombres hemos sido considerados como que, bueno, este tema de la violencia no participamos, como que la lucha contra la violencia es un tema de las mujeres, en donde algunos pocos buenos hombres, diríamos, apoyan de vez en cuando? Lo que queremos justamente argumentar hoy día es que es un problema que nos involucra y en el cual nosotros cumplimos un rol central, en el cual si queremos que se elimine, pues tenemos que involucrarnos también los hombres para resolver el problema de la violencia. Ahora bien, ¿por qué trabajar con los hombres? ¿Cómo se explica hasta ahora esta apatía que hemos tenido los hombres para abordar el tema de la violencia, que dejando la lucha, diríamos, a los grupos feministas, a las mujeres? ¿Por qué los hombres no nos hemos involucrado? Esto implica también parte de los procesos sociales de formación que también iba comentando Jacqueline. Y esto se observa incluso, un ejemplo de cómo se percibe el problema de la violencia es presentado por la lingüista estadounidense Julia Penélope, quien pone como ejemplo cómo en el lenguaje cotidiano se habla sobre la violencia. Por ejemplo, ella nos plantea que a partir de un hecho que puede ser formulado con una oración construida con una estructura correcta, como puede ser José golpea a María, con sujeto, verbo y predicado, muchas veces en el lenguaje cotidiano se va modificando la forma de describir el fenómeno ocurrido, ¿no? Muchas veces las personas, en vez de decir José golpea a María, empezamos a hablar que María es golpeada por José. Empezamos a poner en el centro de la problemática a María y a José lo vamos relegando. Muchas veces las personas incluso vamos un poco más allá y hablamos que María fue golpeada. Ya ni siquiera hablamos de José. Muchas veces hablamos de que María es maltratada y la etiquetamos a la víctima de la violencia diciendo que, bueno, María es una mujer maltratada. Le ponemos el rótulo de víctima, de mujer maltratada, y como se estarán dando cuenta, en el lenguaje cotidiano muchas veces ya dejamos de hablar o de pensar en la parte que ejerció la violencia. Y muchas veces en nuestro lenguaje cotidiano empezamos a hacer preguntas acerca de la víctima. ¿Y por qué no lo deja? ¿Y por qué se vistió de esa manera? ¿Y por qué fue a esta fiesta? ¿Y por qué se reunió con 5 hombres ella sola?
Y empezamos a generar una serie de preguntas que terminan convirtiéndose en un mecanismo de culpar a la víctima. Pero como ya estarán intuyendo, estamos evitando o estamos omitiendo preguntas que son quizás más relevantes en términos de luchar contra la violencia. ¿Qué pasa con José? ¿Por qué José golpea a María? ¿Por qué existen tantos hombres que maltratan a las personas que dicen amar? ¿Qué pasa en nuestra sociedad que vemos a diario en las noticias y en general, no solo en el Perú, sino a nivel mundial, casos de violaciones, casos de maltratos a niños, a niñas, a parejas, insisto, ¿no? Violaciones a mujeres, a niñas, a niños que son perpetradas por hombres? ¿Qué pasa en nuestra sociedad que parece que está produciendo hombres agresores de manera pandémica, ¿no? A tasas escandalosas? Quizás pensar en el problema en esos términos y no tanto en términos de culpar a la víctima pueda ser más útil para luchar contra la violencia. De allí que rescatamos la necesidad de involucrar a los hombres en la lucha contra la violencia, de involucrar a la parte que tradicionalmente ejerce la violencia. Esta justificación, diríamos, también se sustenta a nivel académico. Autores como Luis Bonino nos plantea una frase que para mí resume bien esta idea que quiero comunicar. La violencia de género es un problema de los hombres que lo sufren las mujeres. Si bien las mujeres padecen las consecuencias directamente de la violencia, el problema no lo tienen ellas. El problema lo tiene la persona que ejerce la violencia. Yo no le voy a pedir a la mujer que aprenda a esquivar los golpes o que entre comillas se porte bien para no hacer enojar a su pareja. Yo tengo que responsabilizar a la parte que está haciendo la violencia para que deje de hacerla. Tengo que empezar a cuestionar a este hombre por qué expresa su enojo con violencia, por qué expresa su malestar a través de la ira, por qué se relaciona así con su familia, por qué maltrata a las personas que dice amar. De la misma manera, de manera práctica, diríamos, los estudios que han analizado los programas de lucha contra la violencia que se enfocan únicamente en empoderar a las mujeres, han encontrado que en las primeras etapas del empoderamiento, cuando se trabaja solo con la mujer y no con la pareja, más bien los índices de violencia aumentan. Luego, conforme continúa el proceso de empoderamiento, efectivamente la violencia baja, pero le estoy exponiendo innecesariamente a esta mujer a una situación de mayor violencia. Esto ocurre por una explicación bastante simple. Si yo soy un hombre machista, maltrato a mi pareja y veo que ella empieza a tomar actitudes de mayor empoderamiento, como que quiere irse a trabajar, quiere salir con sus amigas, está teniendo conductas más independientes, pues obviamente yo me voy a preocupar y veo que se me quiere poner, diríamos, a mi mismo nivel, voy a recurrir a la violencia como un instrumento para mantenerla en una posición de subordinación, ¿no? En ese sentido, también es importante tener en cuenta que la violencia no es tanto un producto de enfermedad mental, no es tanto un producto de maldad ni nada por el estilo, como a veces se suele estereotipar a los hombres que ejercen violencia. La violencia es netamente instrumental, es un instrumento para mantener relaciones de poder, para hacer que mi familia se comporte como yo digo. La pregunta es, ¿de dónde sale esta idea de que yo soy el que tiene la razón? ¿De dónde sale esta idea que me creo de que yo soy el que debe mandar en la casa y que los demás deben obedecerme? ¿De dónde viene esta creencia de que yo soy la autoridad, el jefe? Justamente eso lo vamos a ir viendo en estos minutos que tenemos. De manera práctica, ¿por qué trabajar con los hombres? Porque muchas veces una pareja se puede separar, pero sabemos que en la práctica muchas veces las parejas suelen retomar la relación de pareja y suele retomarse las situaciones de maltrato. Puede ser que María se separa de José, pero José va a encontrar otra pareja, va a encontrar, por ejemplo, a Rosa, y en este caso ya no va a maltratar a María, pero va a maltratar a Rosa, y como problema público, el problema de la violencia va a seguir porque no estoy atacando la causa del problema. Es decir, con animar y alentar a María a que abandone la relación de maltrato, bueno, qué bien por María, pero no estoy solucionando el problema público, porque este hombre va a conseguir otra pareja y van a mantenerse situaciones de violencia. Yo tengo que apuntar a la parte que ejerce la violencia.
Esto lo voy a acelerar por temas de tiempo, ya Jacqueline lo resaltó bien. Efectivamente, nuestra realidad es que el índice de tolerancia social es bastante alto. Un estudio multipaís de la Organización Mundial de la Salud identificó que en Lima, 1 de cada 2 hombres había ejercido alguna vez violencia contra su pareja. Y más grave aún, en Cusco, 2 de cada 3 hombres habían ejercido violencia. Así que estamos hablando no de un problema que le pasa a unos pocos hombres, sino a un problema social que está difundido, en el caso del Cusco, en más del 66% de la población. En caso de Lima, más del 50%. Es un problema entonces que no se explica por razones de psicopatología o que le pasa a unos pocos hombres. Es un problema social que está altamente difundido. Ahora bien, cuando analizamos el problema de la violencia, necesariamente tenemos que entrar a analizar el sistema sexo-género. ¿Por qué? Porque las estadísticas, los estudios, todos nos demuestran que la violencia suele darse desde el hombre hacia la mujer. El 85% de las víctimas de la violencia son mujeres y solo el 15% son hombres. Y curiosamente, este 15% de estos hombres muchas veces son víctimas de la violencia de otros hombres. El sistema sexo y género ya lo planteó Jacqueline. Sexo es aquellas características que vienen de fábrica, con las que nacemos, y género son aquellas características que son aprendidas, que no son naturales, pero que las han repetido tantas veces desde que éramos tan pequeños y tantas personas diversas, que nos hacen pensar que efectivamente es natural que el hombre use cabello corto y que la mujer use cabello largo. Que el hombre sea duro emocionalmente y la mujer más bien sea sensible, ¿no? Que el hombre, digamos, sea líder, sea autoridad, y que la mujer sea un buen complemento, ¿no? En este sentido, la base de estas relaciones violentas parte de este sistema de género, que ya lo comentaba Jacqueline. La respuesta entonces para atender esta problemática es tener en cuenta que si el género es aprendido, si es algo artificial, pues entonces puede ser modificado y puede ser modificado para el bienestar de la familia. Con esto, por favor, no quiero que se malinterprete, no quiero decir que los hombres pues vamos a ponernos falda y cosas por el estilo. Lo que proponemos es que podemos flexibilizar aquellos roles que me están generando problemas a nivel familiar. Por ejemplo, puedo renunciar a esta postura dominante, autoritaria, controladora en el hogar. Puedo mostrarme más bien como hombre sensible frente a mi familia, expresar mis emociones y no tener miedo de darle un beso a mi hijo, por ejemplo. Puedo generar vínculos emocionales más cercanos. Puedo compartir las tareas del hogar. Puedo mantener relaciones más equitativas. Puedo renunciar a estos roles tradicionales que más bien generan, lo que ya comentaba Jacqueline, relaciones de poder asimétricas, ¿no? Más bien la propuesta es generar roles más bien alternativos que me beneficien a mí y a mi familia. Por el concepto de masculinidades nos referimos a una rama de los estudios de género que analiza cómo en nuestra sociedad se crea esta idea de lo que significa ser hombre. ¿Cuáles son estos mensajes, estos mandatos sociales que se nos dicen a nosotros los hombres acerca de lo que se supone que es ser un hombre y que se nos impone, insisto, como un mandato? Porque si un hombre no cumple con esos mensajes, pues va a ser cuestionado por el entorno de amigos, por la familia, por los compañeros de trabajo, por todos lados, ¿no? En ese sentido, los estudios de masculinidades se encuentran algunas características que son comunes en este modelo, diríamos, hegemónico, tradicional de la masculinidad en nuestra sociedad, ¿no? Un primer mandato: el hombre debe ser fuerte, ¿no? No solo físicamente, sino emocionalmente, ¿no? Lo que se resume en esta frase que dice: los hombres no lloran, ¿no? Que nos vuelve insensibles, no solo con nosotros mismos, sino también con nuestras parejas, y que muchas veces nos lleva a expresar cualquier emoción de malestar a través del enojo. Podemos sentir dolor, podemos sentir tristeza, podemos sentir humillación, miedo. Por ejemplo, si mi pareja me entero que mi pareja es infiel, puedo sentir mil cosas, pero tradicionalmente se nos ha enseñado que esas emociones son femeninas. La única emoción de malestar expresar como hombre, pues es la del enojo. De allí que
Cuando un hombre se entera de un caso de infidelidad, pues su primera reacción es la mato a ella, lo mato a él, etc., ¿no? Otro mandato es este mandato del guerrero, ¿no? Los hombres pues no debemos tener miedo a pelear, debemos proteger a los demás, bajo esta figura del guerrero y bajo el pretexto de proteger tengo derecho a controlar, ¿no? Tengo derecho a decirte con quién sales, si puedes salir o no puedes salir, de averiguar en dónde estás, etcétera. Que termina siendo una conducta de violencia, ¿no? De violencia social. Hay este mandato también en nuestra sociedad de que el hombre debe ser arriesgado, de que debe ser el vivo, diríamos, no tener miedo de nada, ¿no? Y eso se ve o se traduce, por ejemplo, en que los hombres son los que solemos morir más en accidentes de tránsito, a partir de conductas de riesgo, problemas de consumo de alcohol, etcétera, ¿no? Otro mandato es este tema de que el hombre debe ser el amante, ¿no? Mientras más mujeres tiene, pues es más hombre uno, ¿no? Su entorno de amigos, pues lo ve como un gran hombre. En el grupo de hombres se cuentan las experiencias de infidelidad como logros, la gente se ríe y cuando lo hablamos, pues suele sonar como algo gracioso, pero la realidad es que implica conductas de violencia. Porque ¿cómo se siente este hijo que no ve a su padre? Porque su padre pues tiene otra familia. Porque bueno, la relación con su madre fue una aventura de una noche y bueno, ¿qué se va a hacer, no? ¿Cómo se siente este hijo al cual su padre no le pasa pensión? ¿O cómo se va a sentir esta hija que ve que papá y mamá discuten porque y mamá sufre porque su padre pues ha tenido conducta de infidelidad? Ya no se vuelve algo tan gracioso, sino realmente se reconoce que es una conducta violenta. Pero, ojo, tradicionalmente estos mandatos se ve como algo positivo, que el hombre sea fuerte, que el hombre sea aguerrido, que el hombre sea el guerrero protector, más bien se dice en nuestra sociedad que es algo admirable, lo cual en realidad, como estamos analizando, o lo que plantean los estudios de masculinidades, suele conllevar a conductas violentas. De la misma manera, otro mandato es el del androcentrismo, ¿no? El hombre es el centro del universo. Si analizamos las relaciones de nuestros padres, pues a quién se le daba el plato de carne más grande, ¿no? Cuando llegaba quién se decía, ya no hagan bulla, por favor, los niños ya cállense, dejen que ya llegó el rey, ¿no? Ya denle el control del televisor porque él va a decidir, porque la opinión de él importa más que la de los demás, ¿no? En ese sentido, también crecemos con este mandato que se traduce en esta idea de que el hombre es el jefe del hogar, ¿no? Que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, detrás, no al costado, no adelante, sino detrás, ¿no? Todos estos mandatos, como bien estarán dándose cuenta, implican conductas de violencia, implican conductas de dominio que lastiman a la familia. Esto es un resumen de los mandatos que ya les comentaba. ¿Y cuál es el problema con todo esto? Se nos vende esta idea de que hay una forma correcta de ser hombre, que solo hay una forma válida de ser hombre, adinerado, líder, con varias mujeres, fuerte, grande, un galán de novela. La pregunta es, ¿qué pasa con el resto de nosotros que no cumplimos con esos mandatos? ¿Qué pasa con el 99% de los hombres que no somos líderes, fuertes, grandotes, con el último carro del año? ¿Qué sucede? No somos hombres. ¿Qué somos? Justamente eso genera inseguridad en el hombre, justamente eso genera ansiedad y es lo que el hombre trata de demostrar siempre. Quizás no seré el líder del mundo, pero hay un lugar en donde sí debo ser el líder. Quizás no sea el hombre más adinerado del mundo, pero hay un lugar en donde sí tengo que tener más dinero que los demás. Quizás no sea la roca, el hombre más fuerte, pero hay un lugar en donde se espera que sí debo tener más fuerza que los demás. Ya estarán intuyendo que ese lugar en donde busco aplicar estos mandatos, pues va a ser el hogar. Y entro en crisis cuando en mi hogar mi pareja quiere imponer su opinión sobre la mía. Entro en crisis cuando veo que mi pareja gana más que yo. Entro en crisis cuando veo que mis hijos no me hacen caso. Y cuando entre en crisis mi identidad masculina y veo que no se cumple este mandato de que yo soy autoridad y los demás están por debajo de mí, cuando veo que me quieren empatar, a lo que voy a recurrir es a la violencia como instrumento para obligar a que los demás se bajen. Insisto, la violencia no es algo casual, es un instrumento de control. Quizás el hombre no lo tiene tan consciente,
pero sabe que cuando usa violencia, que cuando le grita, los demás le hacen caso. Así que se vuelve un instrumento de control y eso es lo que queremos cuestionar. Brevemente, porque ya me gana la hora, voy a ir al punto que nos interesa resaltar. Si yo quiero combatir la violencia, como hombre, tengo que cuestionar este rol autoritario. Tengo que pensarme a mí como un miembro más de la familia, como un miembro más de la pareja, en donde mi opinión y la opinión de los demás, todas las opiniones importan, y en ese sentido tengo que desarrollar acuerdos, negociaciones. Tengo que desarrollar una construcción de mi masculinidad. Yo no les voy a decir cómo debe ser, cómo deben construir su masculinidad. Cada uno decide qué tipo de hombre quiere ser. ¿Seré un hombre cariñoso? ¿Seré un hombre fiel? ¿Seré ambos? ¿Seré un hombre hogareño? Cada uno decide cómo. Pero tengo que apuntar, o sugiero que apuntemos a una construcción de masculinidad en donde me genere bienestar y yo genere bienestar a mi entorno familiar. Lo que queremos resaltar es esta idea de que no nos compremos esta idea falsa de que hay una forma correcta de ser hombre y es esta forma machista. Esa forma por lo general conlleva la violencia y el sufrimiento a nivel familiar. En cambio, tenemos en estas fotos algunos ejemplos de cómo los hombres podemos desarrollar masculinidades alternativas en beneficio de nuestra familia, ¿no? Compartiendo las labores domésticas, mostrando nuestros afectos, nuestras emociones a otros hombres, dándonos un tiempo para ser sensibles, o por ejemplo, como se ve en estas imágenes, ¿no? Apoyando a las mujeres en sus luchas por sus derechos, asumiendo una paternidad involucrada con mis hijas, con mis hijos, participando en las tareas de la casa. Y finalmente acá tenemos algunos ejemplos que promovemos como parte de nuestra intervención Hombres por la Igualdad. Acá están nuestros líderes, algunas de sus fotos, un hombre enseñándole a su hijo a lavar la ropa, otro hombre ayudando a sus hijas en sus tareas de la casa, otros hombres desarrollando abajo acciones de activismo comunitario justamente para generar conciencia sobre estos mensajes, para fomentar masculinidades alternativas libres de violencia. Agradezco la atención y pido disculpas si me he pasado del tiempo. Gracias. Muchas gracias, Omar, por la presentación y por los ejemplos también, bastante ilustrativos. Y bueno, sí, estamos contra el tiempo un poco. Gracias por su paciencia, por los minutos que tuvimos al inicio. Ahora voy a invitar a la directora del programa Aurora, la directora ejecutiva del Programa Nacional Aurora, Ángela María Acevedo Huertas, para que nos dé unas palabras de cierre. Ángela. Sí, muchísimas gracias, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Muchísimas gracias a todos los participantes por estar atentos a esta pequeña reunión o conferencia que hemos tenido en el marco de lo que para nosotros es la campaña nacional Haz la Diferencia, Frena la Violencia. Hace algunas semanas, ya no lo recuerdo, tuvimos una reunión con la gente de la embajada para ver la necesidad y la importancia de un trabajo conjunto en relación a erradicar, a frenar, a prevenir la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y una de las cosas que acordamos fue tener este pequeño taller de capacitación e inducción que se ha venido dando. Para nosotros, como Ministerio de la Mujer y como el Programa Nacional Aurora, es clave el trabajar con los diferentes actores de la sociedad, con los diferentes grupos de interés, organizaciones, trabajar en temas de sensibilización y capacitación. Como ustedes saben, las cifras de violencia hacia la mujer en el Perú son realmente impresionantes. Tenemos casos de feminicidio, ya a la fecha estamos más de 120 feminicidios en lo que va del año, pero eso es solamente en la punta del iceberg en el ciclo de la violencia, ¿no? La violencia hacia la mujer se da tanto de manera psicológica, de manera verbal, de manera física, violencia sexual, y nuestro país tiene este problema como un problema estructural. Y mientras no podamos erradicar esta situación, mientras no podamos combatir esta situación, vamos a tener todavía problemas como sociedad, como país, porque vamos a tener a niñas, adolescentes, mujeres que no son libres plenamente, que no pueden vivir su libertad, que no pueden tomar sus decisiones y que siempre tienen un riesgo de situaciones que creo que a nadie nos gustaría tener y que debemos combatir.
Agradezco su participación, de seguro vamos a seguir coordinando varias acciones. El Programa Nacional Aurora es un programa con presencia territorial a nivel nacional, con servicios que en todas las provincias del país, pues servicios, nuestro servicio, digamos, el servicio principal y el que más se conoce es el servicio de centros de emergencia mujer. Tenemos 426 centros de emergencia mujer que atienden casos de violencia, pero también tenemos lo que es la estrategia de prevención y los servicios de prevención, ¿no? Que tratan de trabajar y que trabajan con la comunidad educativa, con los hombres en el proyecto, por ejemplo, Hombres por Igualdad, que es lo que han venido contando en la presentación que me antecedió, y también que trabajamos en el empoderamiento de las adolescentes, ¿no? Y eso es muy importante de fortalecerlo. La ministra nos ha puesto como una de las metas el trabajar la prevención, porque previniendo no vamos a llegar a estas situaciones de violencia en las que vivimos. Yo les agradezco su participación y estoy segura que vamos a seguir coordinando y vean y que fortalezcamos esta alianza estratégica que puede haber entre el sector y la embajada. En realidad para nosotros es clave trabajar con todos y con todas, porque sabemos que si esto no se convierte en una cruzada nacional, la violencia va a continuar. Y esa es nuestra meta como gestión, pero también como mujeres comprometidas, como feministas comprometidas contra este flagelo que nos aqueja. Muchísimas gracias y un fuerte saludo. Muchas gracias, Ángela. Gracias también a Omar, a Jacqueline por la presentación de hoy día. Gracias también a cada una de las personas de la embajada que se unieron hoy. Vamos a cerrar ya la sesión, no sin antes pedirles a quienes puedan, sé que estamos pasándonos un poquito el tiempo, pero quienes pueden encender sus cámaras para una foto ahora, para tener una foto en estos momentos, si pudieran encender sus cámaras para poder tomar una foto, les agradecería. Y de esa forma ya cerrar nuestro evento del día de hoy, por favor. Muchas gracias. Ahí va algunos colegas de Peace Corps, también de la Embajada de Paz, de Amarse. Gracias. Quienes pueden encender sus cámaras, por favor, para tomar esta Ceci también. Hola, Cecilia. Gracias. Vamos entonces, a ver si me ayudan. Suni, ¿me puedes ayudar, porfa, a hacer algunas capturas? Ok, perfecto. Entonces, ahora sonriendo para la foto. Muchas gracias. Ya está. ¿Ya estamos unidos? Quédense sonriendo un minuto más. Una más. Quiero que salgan todos. La última. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias otra vez y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas Chao. gracias. Muchas gracias. Gracias, muy bonita la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.